Eh, es un verdadero honor nuevamente estar con ustedes Más y bien dame esa fecha, mira. Es que esta no sirve. Buenos días, doctor. buenos días, maestrando Osman. Buenos días, Buenos días, doctor. Buenos días a todos. Buenos días, doctor. Buenos días, buenos días. Les decía que es un verdadero honor estar con ustedes el día de hoy. Este es un día, pues, especial, por llamarlo de alguna forma, porque es la última cátedra que vamos a tener en nuestra materia. Como ustedes ya podrán haber observado, les envié al grupo, al chat del grupo, las leyes constitucionales, la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de Orden Público, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la Ley de Libre Emisión de Pensamiento. El día de hoy vamos a ver, a terminar de ver la Ley de Amparo y vamos a tratar de entrarle a la Ley de Orden Público. No nos daría tiempo a ver las otras dos, porque las miraríamos muy a la carrera. Prefiero que miremos estas dos un poquito más detenidas, para que podamos discutirlas. Como no sé si me va a dar el tiempo para hacerlo al final, quiero agradecerles verdaderamente con el corazón en la mano por haberme tenido paciencia, por haber escuchado y por haber intervenido cuando lo quisieron hacer. Es un verdadero honor. Y quiero incentivarlos para que ahorita ya empezaron con el primer paso, que muchas veces es el más difícil, ¿no? O sea, ay, ¿será que estudio una maestría? Ay, ¿para qué? Mucho gasto. Pero no, ya dieron el primer paso. Están por finalizar el primer semestre, por lo que los invito, los insto para que continúen con esta tenacidad. El tiempo se pasa volando pues dentro de 2 años ustedes van diciendo, bueno, ya entramos a la recta final. Las cátedras que nosotros les proporcionamos aquí en la universidad solamente es una inducción, es una pequeña inducción hacia la materia que les estamos impartiendo, pero es necesario que ustedes la complementen con lectura. Los minutitos que a veces le dedicamos a las redes sociales, pues quitémosle un poquito a las redes sociales y dediquémosle un poquito a las materias. En una oportunidad alguien me dijo, utiliza el método de 25-5 y vieran que es muy efectivo. Si ustedes le dedican 25 minutos, 25, pero solo eso, sin teléfonos y sin nada, a una materia, y luego descansan 5 minutos, se levantan, como decía mi catedrático en un bello país, para carga y descarga de líquidos, descansan 5 minutos y toman otra materia. 25-5 es una buena. La disciplina muchas veces vence a la inteligencia. A veces a uno no se le quedan las cosas, pero teniendo uno disciplina, uno lo puede hacer. Entonces, sin más preámbulo, les agradezco nuevamente el haber compartido conmigo esta aula virtual y por favor, no desmayen. Dice un refrán, adelante, siempre hacia adelante, hacia atrás, ni para tomar impulso. Vamos a empezar a compartir la pantalla y... pero permítame, antes de eso... Muy bien. Muy bien, hoy vamos a... Perdonen. Vamos a continuar viendo el decreto 1-86 de la Asamblea Nacional Constituyente. Como ya lo dijimos, el hecho de que la Asamblea Nacional Constituyente haya sido la que elaboró esta ley le da el rango de constitucional. Y en este caso, como ya lo dijimos, la Asamblea decretó, sancionó y promulgó.
O sea, de una vez todo, no pasó a presidencia, sino que lo hizo directamente la Asamblea Nacional Constituyente porque tenía la facultad para hacerlo. Esta es la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Muy bien. Ya habíamos iniciado, por lo tanto, no vamos a repetir varias de las cosas que ya dijimos la semana pasada por razones de tiempo. Lo más importante es, ¿para qué? ¿O de qué nos sirve el amparo? La procedencia del amparo se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo, una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes de la República de Guatemala reconocen, ya sea que dicha situación provenga de personas y entidades de derecho público o entidades de derecho privado. O sea, no importa quién sea el que vaya a afectar nuestros intereses, no es solamente en contra del Estado, también puede ser en contra de una entidad pública o de una entidad de derecho privado. Por ejemplo, cuando hay manifestaciones, por ejemplo, que tal institución o tal sindicato o tal grupo de personas van a bloquear las carreteras a nivel nacional. ¿Qué es lo que hacen regularmente? Que son las cámaras empresariales o personas individuales, inmediatamente interponen un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para que se ordene a estas personas que, dándoles el derecho a la legítima manifestación que lo tienen, también respeten el derecho a la libre locomoción de las personas. ¿Ya? Ese es un amparo en contra de cualquiera, puede ser el sindicato X o la asociación X o un grupo de vecinos o lo que sea, o los famosos 48 cantones, no importa quién sea, es una amenaza, es una restricción a nuestro derecho a la libre locomoción. Entonces, ahí procede el amparo. Pero ese es solo un ejemplo, pero no hay ninguna materia ni ninguna situación que no sea susceptible del amparo. Toda persona, dice, toda persona, individual o jurídica, usted o yo, todos tenemos el derecho a plantear un recurso de amparo para que se le mantenga o restituyan el goce de sus derechos y garantías que establece la Constitución. Les decía el ejemplo de la libre locomoción. Para que se declare en caso concreto que una ley, un reglamento o una resolución o acto de autoridad no obligan al recurrente por contravenir o restringir cualquiera de los derechos garantizados por la Constitución o reconocidos por cualquier ley. Les decía, por ejemplo, la imposición de tasas para la transmisión de datos a través de cables, la instalación de antenas. O sea, hay municipalidades que quieren cobrar 250,000, 300,000 quetzales por la instalación de una antena. Y ya hay reiteradas resoluciones de la Corte de Constitucionalidad en donde dice que eso no es permitido, ya que ya es un lucro, no es el valor de una tasa. Para que en casos concretos se declare, ya lo dijimos, cuando la autoridad de cualquier jurisdicción dicte un reglamento, acuerdo o resolución de cualquier naturaleza con abuso de poder o excediéndose de sus facultades legales, o cuando carezca de ellas o bien las ejerza en forma tal que el agravio que causare o pueda causarse no sea reparable por otro medio legal de defensa. El ejemplo claro es la disposición unilateral que tomó el señor Arévalo en cuanto a la reserva que se tenía del artículo de la Convención de Viena en cuanto a la aplicación de los tratados y convenios internacionales aceptados y ratificados por Guatemala sin ninguna restricción. Entonces, él simplemente emitió el acuerdo, lo publicó, y este acuerdo ya había sido notificado a Naciones Unidas. Entonces, no había cobrado vigencia. Entonces,
pues hay mucha tela que cortar. Algunos dicen que sí tiene poder, otros dicen que no, pero entre tanto se vulneró un derecho y por eso es que se interpuso el amparo. Dice, cuando en actuaciones administrativas se exijan al afectado, el cumplimiento de requisitos, diligencias o actividades no razonables o ilegales, cuando no hubiere medio o recurso de efecto suspensivo. Por ejemplo, anteriormente, si uno reclamaba alguna ilegalidad en cuanto a SAT, que SAT, por ejemplo, interponía alguna multa o sea, hacía cobros extraordinarios, entonces uno interponía un recurso de amparo o cualquier otro tipo de recurso, pero SAT decía, sí, bueno, ok, le vamos a dar trámite, pero tiene que depositar el impuesto que le estamos cobrando. O sea, imagínense, 1 millón de quetzales, sí, pero si yo ya pagué, yo tengo mis comprobantes, sí, pero aquí usted sale y si quiere solventar su situación, primero haga un depósito por ese dinero. Entonces, el proceso podía llevar 15 días o 1 año. Y durante 1 año, ese millón de quetzales le iba a generar intereses a SAT y pérdidas a la empresa. Entonces, por eso es de que cuando se trata de este tipo de situaciones, no se exige que se haga un pago, un depósito por el monto. En materia política, cuando se vulneren derechos reconocidos por la ley o por los estatutos de las organizaciones políticas. Sin embargo, en materia puramente electoral, el análisis y examen del tribunal se concretará al aspecto jurídico, dando por sentadas las cuestiones de hecho que se tuvieron por probadas en el recurso de revisión. Regularmente cuando, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, niega la participación de una persona porque no llena los requisitos, porque, en fin, entonces se puede acudir a la Corte de Constitucionalidad, pero únicamente para ver las cuestiones de derecho, no las de hecho. El caso más típico, o por lo menos que muchos de nosotros podemos recordar, es el caso de la señora Suri Shio Sosa, cuando estamos en el 25, 24, 23, en el 2020, si la memoria no me falla, quiso participar como candidata y la Corte de Constitucionalidad le negó el derecho, aduciendo que ella no tenía la potestad de participar en virtud de que ella era hija de una persona que participó en un golpe de Estado. Los argumentos de la defensa decían que sí, efectivamente, así era, pero que la ley no tiene carácter retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo, y que la Constitución fue promulgada después de que el papá estuvo participando como jefe de gobierno tras un golpe de Estado. Entonces esa corte le negó el permiso y la siguiente corte le aprobó, fue como ella pudo participar en las últimas elecciones. Entonces, ahí había un amparo en materia política que de último la Corte de Constitucionalidad la primera vez se lo negó y la segunda vez lo aceptó. En los asuntos de los órdenes judicial y administrativo que tuvieran establecidos en la ley procedimientos y recursos por cuyo medio puedan ventilarse adecuadamente de conformidad con el principio del debido proceso. Si después de haber hecho uso el interesado de los recursos establecidos por la ley, subsiste la amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y la ley garantizan. O sea que, por ejemplo, en un proceso penal, la persona no está de acuerdo con la sentencia, entonces impugna y esa impugnación se va a la sala de apelaciones que corresponda. Si aún así la sala de apelaciones confirma la sentencia de primer grado, entonces uno acude a la Corte Suprema de Justicia con un recurso de casación. Si la Corte Suprema de Justicia casa la apelación y confirma la resolución de la sala, que a su vez confirmó la sentencia de primer grado, uno puede acudir en amparo a la Corte de Constitucionalidad. Y en muchas ocasiones, la Corte de Constitucionalidad le enmienda la plana a la sala de apelaciones y a la Suprema y ordena que se modifique la sentencia o que se inicie un nuevo proceso
o pues puede hacer un montón de situaciones, ¿ya? Dice, lo determinado en los incisos anteriores no excluye cualquier otro caso que no estando comprendidos en esta enumeración sea susceptible de amparo de conformidad con lo establecido por los artículos 256 de la Constitución y 8 de esta ley de amparo. Ahora, algo muy importante, ¿ante quién vamos a plantear un recurso de amparo? Porque no todo va a ser conocido por la Corte de Constitucionalidad, sino la Corte de Constitucionalidad tendría una mora de 10 años, ¿ya? Entonces, para eso, los tribunales se pueden constituir en Tribunal Especial de Amparo de acuerdo a esta competencia. La CC tiene competencia para conocer en única instancia, en calidad extraordinaria de amparo, en los amparos interpuestos en contra del Congreso de la República, Corte Suprema de Justicia, presidente y vicepresidente de la República. Solo. Nada más. ¿Ya? La Suprema tiene competencia en contra del Tribunal Supremo Electoral, los ministros de Estado o viceministros cuando actúen como encargados del despacho. Las salas de las Cortes de Apelaciones, Cortes Marciales, Tribunales de Segunda Instancia de Cuentas y de lo Contencioso Administrativo, en contra del Procurador General de la Nación, del Procurador de los Derechos Humanos, de la Junta Monetaria, de los embajadores o jefes de misiones diplomáticas acreditados en el extranjero y del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Solo. Si usted, por ejemplo, el Procurador de los Derechos Humanos emitió una sentencia declarándolo a usted como violador de los derechos humanos y usted no está de acuerdo con eso, entonces usted va a interponer un amparo. ¿A dónde? A la Corte Suprema de Justicia, no a la CC, solo a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasa si usted quiere interponer un recurso extraordinario de amparo en contra de un viceministro de Estado, en contra de un director general, de funcionarios judiciales, de cualquier fuero o ramo que conozcan en primera instancia, de los alcaldes, de las corporaciones municipales, del jefe de la Contraloría de Cuentas, del director del Registro de Ciudadanos, de las asambleas generales de las juntas de colegios profesionales, asambleas de los partidos políticos, de los cónsules. Recuerden que son cónsules, arriba y hablamos de embajadores, de los cónsules o encargados de consulados de Guatemala en el extranjero, de los consejos regionales o departamentales de desarrollo urbano y rural y de los gobernadores. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo, por ejemplo, voy a defender a un agente de la Policía Nacional o a un oficial de la Policía Nacional porque le sancionaron con algo que definitivamente no tendría que haber sido, pero se tiene que agotar la vía administrativa. Entonces, en este caso, se va al tribunal policíaco, el tribunal policíaco resuelve en contra, entonces nosotros nos vamos e interponemos un recurso de amparo, ¿en dónde? En la sala de apelaciones que corresponde, porque va a ir en contra del director de la Policía Nacional Civil, igual en contra del director del sistema penitenciario, en contra del director del Diario de Centroamérica, en contra del director general de la Dirección General de Servicios de Policías Privadas, en fin, de todos los directores generales y de las juntas directivas de los colegios profesionales. Si, por ejemplo, la junta directiva del Colegio de Abogados a mí no me permite, por ejemplo, si yo estoy inscrito en Quetzaltenango y quiero ir a votar a Guatemala y quiero hacer el cambio y no me lo permiten, entonces yo puedo interponer primero la disposición administrativa correspondiente hasta finalizarla, y si aún así me siguen negando, entonces ya me voy a amparo a la corte, a la sala de apelaciones. Vamos con los jueces de primera instancia, también ellos pueden convertirse en tribunal especial de amparo, cuando se dé en contra de los administradores de rentas. Recordemos que la administración de rentas ya no existe, entonces ahora es la SAT. En contra de los jueces menores. Cuando hablamos de jueces, cuando la ley habla ahí de jueces menores, habla
de los jueces de paz y de los jueces comunitarios que existían anteriormente. Ahora solo existen, si la memoria no me falla, 5 o 6 juzgados comunitarios. Antes había en toda la República. De los jefes y demás empleados de policía. Aquí hablamos de jefes, digamos, de los comisarios hoy en día, porque recuérdese que cuando se elaboró esta ley no existía la Policía Nacional Civil, sino existía la Policía Nacional simplemente. De los alcaldes y corporaciones municipales no comprendidos en el artículo anterior. Este artículo prácticamente ya no tiene sustento, porque antes, o sea, cuando se elaboró esta ley, existían alcaldías de primera categoría, de segunda categoría, de tercera categoría, dependiendo de la cantidad poblacional que tuviera el municipio. Hoy en día esto ya no existe. Hoy en día todas las alcaldías y corporaciones municipales tienen el mismo rango. Entonces este artículo ya no tiene nada que ver. Dice, los demás funcionarios, autoridades y empleados de cualquier fuero o ramo no especificados en los artículos anteriores y las entidades de derecho privado. Funcionarios, autoridades, por ejemplo, el director de MAGA del regional de Quetzaltenango me prohíbe a mí la tala de 2 árboles aún estando dentro de mi propio terreno porque me van a servir porque voy a construir y él me niega, entonces voy y planteo un recurso administrativo, que sería un recurso de revocatoria. Si después del recurso de revocatoria es negativo, presento recurso de reposición, es negativo, me voy al contencioso administrativo, es negativo, entonces me voy a un amparo. Ahora bien, al revés, ¿qué pasa si, por ejemplo, el INACIP, perdón, el Ministerio de Agricultura, a través del MAGA, por ejemplo, quiere cortar árboles en mi propiedad y ya están con las sierras ahí para cortar? Como es inminente el peligro, inmediatamente yo puedo plantar un recurso de amparo. ¿Ante dónde? Ante el juez de primera instancia jurisdiccional. Y las entidades de derecho privado. Si, por ejemplo, un colegio particular expulsa a mi hijo sin ninguna razón, solo porque le cae mal a la directora o alguna situación y está a punto, digamos, un día antes de los exámenes finales, yo ya no puedo presentar un recurso administrativo porque la amenaza es inminente. Entonces voy y planteo un amparo en contra del colegio La Lectura Feliz, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una entidad de derecho privado. Competencia no establecida. Las competencias establecidas en los artículos anteriores se aplica cuando el amparo se interpone contra alguno de los individuos integrantes de los organismos y entidades mencionados, siempre que actúen en función o por delegación de estos, ¿ya? O sea, si por ejemplo el director de la Policía Nacional Civil, por ejemplo, va con su vehículo y no permite la salida de un grupo de trabajadores de un lugar, pero es porque a él se le da la gana, no porque está actuando como director de la Policía Nacional Civil, no tiene nada que ver. Esto es únicamente cuando son resoluciones que emiten en su carácter oficial. Cualquier cuestión particular no tiene nada que ver con el amparo, ahí se tiene que ir uno a la vía que corresponda, civil, penal, administrativa, laboral, cualquiera de esas. Cuando la competencia no estuviere claramente establecida en los artículos anteriores, se aplica cuando el amparo se interpone contra alguno de los individuos integrantes de los organismos y entidades mencionadas, siempre que actúen en función o por delegación de estos. Cuando la competencia no esté claramente establecida, el tribunal que deba conocer, en este caso el tribunal ante el que se hubiere promovido el amparo, si dudara de su competencia de oficio o a solicitud de parte, se dirigirá a la Corte de Constitucionalidad dentro de las 4 horas siguientes a la interposición, indicando la autoridad impugnada y la duda de competencia de este tribunal. La Corte de Constitucionalidad resolverá dentro de 24 horas y comunicará lo resuelto en la forma más rápida. Se recuerda que hablamos de que los plazos son por horas
por días o por años. Pero cuando se trata de materia constitucional, principalmente de exhibiciones personales y de amparos, los plazos son en horas. Y si fuera en días, es en días calendario. O sea, entra todos los días, sábados, domingos, festivos, llueva, truene, relampagueo, haya terremoto, cualquier cosa, el día es hábil y la hora es hábil. Perdón, el día es calendario y la hora es corrida. Si a usted le notifican a las 4 de la tarde, a las 8 de la noche, usted tiene que estar respondiendo o enviando ese documento a la Corte de Constitucionalidad. Entonces, es en hora corrida y en día calendario. ¿Ya? Bueno. ¿Esto qué pasa? Bueno, muchas veces yo como abogado voy a interponer un amparo porque la SAT me cerró un negocio, por ejemplo. La SAT me cerró un negocio sin decirme absolutamente nada, sin correrme audiencia en un juicio de cuentas o tributario, sino que simplemente llegaron y me dicen, mire, le vamos a cerrar el negocio porque no está cumpliendo con las disposiciones legales y me van a cerrar el negocio, póngale un salón de fiestas, y yo al siguiente día tengo una fiesta ya programada, pagada y todo, y no dice aquí ante quién, entonces yo lo presento ante un juzgado de primera instancia, y el juzgado de primera instancia dice, híjolas, yo no sé si eso me corresponde a mí. Dentro de término de 4 horas, ese juzgado de instancia tiene que enviar ese expediente a la Corte de Constitucionalidad, y la Corte de Constitucionalidad deberá resolver en 24 horas. Si se tratara de un asunto como este que les digo, la Corte de Constitucionalidad puede decretar un amparo provisional para que no se vulneren mis derechos, yo pueda tener el negocio abierto, que se haga la fiesta y pues ya la Corte Constitucional se tomará su tiempo para resolver. Pero si ustedes se dan cuenta, la mayoría de resoluciones de la CC o de la Suprema siempre dan un amparo provisional. Si no dan el amparo provisional, es muy probable que la resolución sea de una vez negativa. A ver, la misma Corte de Constitucionalidad puede variar la competencia de los diferentes tribunales. O sea, puede decir, así como yo les explicaba hace un momentito, en donde dice que para unas municipalidades es el juez de primera instancia y para otras las salas de apelaciones. Entonces, a través de una resolución de la Corte de Constitucionalidad se estableció esto que yo les indiqué, que actualmente todas las municipalidades gozan de la misma categoría, no hay municipalidad superior o inferior. Pues ya lo que se manejará serán pues ingresos, ¿no? Población, como Guatemala, Mixco, Quetzaltenango, Escuintla, ¿verdad? Que tiene mucha población, versus municipios relativamente pequeños. Los impedimentos, pues son los mismos que para un abogado. Esto es importantísimo. El artículo 19 establece que para pedir amparo, salvo casos establecidos en la ley, deben previamente agotarse todos los recursos ordinarios judiciales y administrativos por cuyo medio se ventilan adecuadamente los asuntos de conformidad con el principio del debido proceso. O sea, si yo, por ejemplo, si a mí la municipalidad de Quetzaltenango me negó, por ejemplo, el derecho de piso de plaza para que yo como una empresa de juegos mecánicos me instale, entonces yo no voy a venir y voy a plantear un amparo. No, para eso tengo que agotar todos los recursos administrativos. Un recurso depende si me lo puso, fue el alcalde el que me lo negó, pues será un recurso de revisión. Luego el consejo lo irá a ratificar lógicamente lo que dijo el alcalde, entonces voy a tener que presentar un recurso de reposición. Si no me lo responden por cualquier motivo, voy a tener que ir a un contencioso administrativo. Ya si el contencioso administrativo es en mi contra,
pues entonces planteo un recurso, es la única forma en que se puede hacer de segunda instancia. Es el único recurso que tiene dos instancias antes de llegar a una sala de amparo. Y así sucesivamente hasta llegar al amparo. O sea, no puedo irme directamente al amparo. Ahora, en Guatemala, no todos los abogados se animan a presentar un amparo. Primero, porque si lo pierden, les van a poner una multa, pero lógicamente la multa la va a pagar el cliente. Pero el amparo, a pesar de ser un recurso para todos y en contra de todo, tiene ciertos requisitos que deben de elaborarse. Y hay respetables colegas que posiblemente no saben leer bien, pero los requisitos aquí están. En el artículo 21 está claramente detallado cómo usted puede presentar un recurso de amparo. Primero, designación del tribunal ante el que se presenta. ¿Y cómo voy a designar yo a qué tribunal lo debo presentar? Pues retrocedemos en la ley y miramos si es en contra de la Corte Suprema de Justicia. ¿A dónde nos vamos? A la Corte de Constitucionalidad. Si es en contra de un viceministro, digamos, en contra del primer viceministro de Seguridad de Gobernación, ¿a dónde me voy? A la Suprema. Si es en contra de un alcalde o de una corporación, ¿a dónde me voy? A la Corte, a la Sala de Apelaciones Jurisdiccional. Si es en contra de un juez de paz, ¿a dónde me voy? Al juzgado de primera instancia. ¿Ya? Ahí ya lo dice. Entonces, designación del tribunal ante el que se presenta, digamos, Honorable Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal Especial de Amparo. Porque si no lo establecen así, se los van a rechazar. Entonces, tienen que indicar juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Quetzaltenango, constituido en Tribunal Especial de Amparo. Bueno. Indicación de los nombres y apellidos del solicitante. Anthony Giovanni Pivaral de León. Si lo hago a título personal. Y si no, fulano de tal, quien actuó en representación de la empresa tal. Calidad que acredito con el acta notarial de representación legal y certificación del registro mercantil en donde está inscrita tal representación, o en mi calidad de síndico municipal, representante legal de la Corporación Municipal de Guastatoya El Progreso, ¿ya? Entonces, tengo que identificarme plenamente y tengo que, si estoy a título personal, simplemente me identifico, pero si estoy en representación de una tercera persona individual o jurídica, tengo que acreditar esa representación con documentos en original o debidamente legalizados. No se vale solamente con fotocopias simples, ¿ya? Muy bien. Cuando quien promueve el amparo, pero sea una persona jurídica, debe indicarse sucintamente los datos relativos a su existencia y personalidad jurídica. Entonces, actúo en representación de la Cámara de Comercio de Guatemala. Calidad que acredito mediante el acta de nombramiento debidamente inscrita en el registro mercantil como partida de número tal, folio tal, del libro tal. De administradores de administradores en el registro mercantil. La Cámara de Comercio de Guatemala inició sus labores en tal y tal y tal fecha, acredita su personería jurídica por medio de la certificación expedida por, me imagino que será por el registro mercantil o por el registro de personas jurídicas, independientemente de cuál sea, según consta en la certificación de fecha tal, expedida por tal y tal persona. O sea, no es nada más de que vengamos, yo vengo en representación de la Asociación de Alumnos de Derecho Constitucional de la Maestría de Derecho de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rural de Guatemala, tengo que probarlo, ¿ya?
Especificación de la autoridad, funcionario, empleado, persona o entidad contra quien se interpone el amparo. En derecho administrativo, los recursos se plantean en contra de resoluciones. O sea, yo vengo a interponer recurso de reposición en contra de la resolución de fecha tal, emitida dentro del expediente número tal, relativo a tal cosa. O sea, se interpone en contra de la resolución. Un amparo no es en contra de una resolución, sino en contra de la autoridad, funcionario, empleado, persona o entidad contra quien se interpone. Hay mucha diferencia entre autoridad, funcionario, empleado. Por ejemplo, autoridad regularmente es aquella que ha sido electa. Un alcalde municipal, una corporación municipal, un diputado, el presidente o vicepresidente de la República. Ellos son autoridades porque han sido electos, perdón. El funcionario es una persona que goza de alto rango en el más alto nivel de cualquier institución pública. Por ejemplo, un ministro, un secretario, un director general, un subsecretario, un viceministro, son funcionarios. Y regularmente también se designa funcionario aquellos que tienen poder de resolución en el asunto en el que sea, o que tienen personal bajo su mando. Y empleado, pues es la persona que, por ejemplo, es, qué sé yo, el auditor de una municipalidad, el asesor jurídico de una municipalidad, o el director o la directora de asuntos de la mujer y la familia de la municipalidad de Guatemala, por ejemplo, porque no quiso inscribir a mi abuelita, que es de la tercera edad, entonces es una empleada. Pues diferencia hay entre autoridad, funcionario y empleado. Luego, la relación de los hechos que motivan el amparo. ¿Por qué yo estoy solicitando ese amparo? Aquí es donde tiene que ser uno muy acucioso, porque la relación de los hechos tiene que ir cronológicamente. Entonces, con fecha tal se solicitó tal cosa a tal institución. Con fecha de tal fuimos notificados de que no. Con fecha tal se presentó el recurso tal. Con fecha tal se fue negado. Con fecha tal presentado. O sea, tiene que haber una correlación directa del por qué voy a solicitar el amparo. Y luego tengo que indicar qué norma constitucional o de otra índole en qué descansa la petición de amparo con las demás argumentaciones y planteamiento de derecho. ¿Eso qué significa? Con la resolución, por ejemplo, que no me permitieron como juegos mecánicos instalarme en la feria de Shela. Con la resolución que impugno, lo hago en virtud de que se está violando mi derecho constitucional al trabajo, mi derecho constitucional a la libertad de acción. Y cualquier otro, por ejemplo, si en un hospital me negaron una atención, pues mi derecho a la salud. Si en un establecimiento público me negaron un examen o la inscripción, mi derecho público, mi derecho constitucional a la educación. O sea, uno tiene que encuadrar el motivo del amparo dentro de alguna normativa constitucional que viola mis derechos. O sea, no solo porque, mire, es que fíjese que yo le caigo mal al director, el director me cae mal a mí, entonces por eso lo hizo. No, tiene que haber un fundamento legal. Y también debe describirse cualquier otra normativa. Por ejemplo, pues la municipalidad me negó el participar, pues el derecho a la libertad de acción, el derecho a la legítima defensa, el derecho de petición, el derecho a la libertad de comercio e industria. Además, se violenta lo estipulado en los artículos tales y tales y tales del Código Municipal, en virtud de que la decisión fue tomada por el alcalde cuando debe haber sido por el consejo. En fin, yo tengo que encuadrar jurídicamente con todos los argumentos legales que yo pueda, no solo con la Constitución.
puedo ampararme en cualquier ley ordinaria, extraordinaria, reglamentaria, de cualquier tipo que sea de forma legal. Ya, muy bien. Y luego tengo que, algo muy importante, acompañar la documentación que se relacione con el caso, en original o en copias, o indicar el lugar en donde se encuentre y los nombres de las personas a quienes les conste los hechos y lugares que puedan ser citadas y precisar cualquier otra diligencia de carácter probatorio. Entonces digo yo, mire, yo fui notificado únicamente de una resolución escueta en donde se me indica que no va a lugar a lo solicitado, punto, y no me explican el por qué. Por lo tanto, dicha información tiene que estar en el libro de actas del Consejo Municipal de fecha tal. O sea, yo tengo que indicarle a la Corte de Constitucionalidad o al Tribunal Extraordinario de Amparo en dónde está esa información. ¿Para qué? Para que el órgano jurisdiccional, por ejemplo, en este caso, una sala de apelaciones, ordene, no solicite, ordene al Consejo Municipal que se envíe copia certificada de las actas del Consejo Municipal de fechas tales y tales. Ya, entonces ya lo mandará y en este caso la sala tendrá más elementos para poder establecer si sí o no se infringió un derecho en mi contra. Finalmente, el lugar y la fecha. Y debe llevar las firmas del solicitante y del abogado colegiado activo que lo patrocina, así como el sello de este. Si el solicitante no sabe o no puede firmar, lo hará por él otra persona o el abogado que lo auxilie. Y algo muy importante, dice, acompañar copia para cada una de las partes y una adicional para uso del tribunal. Les explico qué modificación hay. Antes, si por ejemplo, usted interponía un recurso porque el director general de la policía a usted lo destituyó o por cualquier situación, entonces yo tenía que acompañar una copia, ¿para quién? Para el director general de la policía. Otra copia para el Ministerio de Gobernación, por ser el ente al cual pertenece la Dirección General de la Policía. Una para la Procuraduría General de la Nación, que por ser una entidad estatal a la que estoy demandando, tiene que darse la intervención. Una para el Ministerio Público, que por ley es parte en cualquier proceso de amparo. Otra para una copia para mí, otra copia para la Corte de Constitucional, esto es aparte del original. Y si, por ejemplo, hay 3 o 4 involucrados más, 3 o 4 copias. Entonces, a veces uno tenía que llevar hasta 11 copias original y 11 copias del proceso. Y si cada proceso era de este tamaño, eran 12 procesos de este tamaño. Por eso es que a veces la gente llegaba hasta con un troque a dejarlo todo. Ahora ya no. Ahora simplemente se presenta original y copia, impreso, y discos compactos, discos compactos o memorias USB en donde vaya la totalidad de lo que se está presentando ante la Corte de Constitucionalidad. No, tiene que ir obligatoriamente en formato PDF y debidamente foliado, porque ustedes saben que a veces cuando se escanean algunos documentos, los documentos a veces se mueven y no salen en el orden. Por lo tanto, es necesario que vayan debidamente foliados, pero basta con que usted presente, si son 10 sujetos procesales, aparte usted presenta original y copia en impreso y 10 discos compactos o 10 memorias USB, ¿ya? Para que cada uno tenga ya a la mano su expediente. Esto se hace para evitar el volumen de procesos y para, en pocas palabras, ayudar a que no se consuma tanto papel y evitar un poquito la contaminación ambiental. Entonces, cuando dice acompañar copia para cada una de las partes, no habla de una copia impresa, dice copia. Entonces, esta copia, por resoluciones de la Corte Constitucional, ahora puede ser en PDF. ¿Qué pasa si yo omito alguno de los requisitos? Por ejemplo, se me olvidó ponerle timbres
timbres forenses al memorial. Entonces, la Corte de Constitucionalidad me va a regresar el expediente. Dice, cuando la persona que solicita un amparo haya omitido el señalamiento de uno o más requisitos en la interposición, o sea, defectuosa la personería, el tribunal que conozca el caso resolverá dándole trámite al amparo y ordenando al interponente cumplir con los requisitos faltantes dentro del término de 3 días, pero en lo posible no suspenderá el trámite. Cuando el tribunal lo estime pertinente, podrá agregarse a este término el de la distancia. Bueno, ¿qué puede fallar? Bueno, primero que se me olvidó consignar una dirección en donde puede ser notificada la persona a la que estoy demandando. Por ejemplo, si yo estoy demandando a la municipalidad de Quetzaltenango, entonces yo ahí te pongo en contra del Consejo Municipal, de la municipalidad de la ciudad de Quetzaltenango o del municipio de Quetzaltenango, el departamento de Quetzaltenango, y se me olvidó. Entidad que puede ser notificada en el edificio del Palacio Municipal ubicado en la 11 Avenida entre cuarta y quinta calle de la zona 1 de Quetzaltenango. Pero uno infiere, la municipalidad de Xela cualquiera la conoce, pero no es que cualquiera la conozca, es que hay que escribir el lugar para recibir notificación. Y se me olvidó. Entonces la Corte de Constitucionalidad va a recibir mi amparo y me va a dar 3 días para que yo subsane ese error. Entonces, inmediatamente yo respondo, habiendo sido notificado legalmente del previo, me permito informar lo siguiente. La dirección para recibir notificaciones de la entidad en contra de la cual se presenta el recurso extraordinario de amparo es, 2 puntos, Municipalidad de la Ciudad de Quetzaltenango, Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango, ubicada en la 13 Avenida entre quinta y cuarta calle de la zona 1 de la Ciudad de Quetzaltenango. Entonces, ahí, o cualquier otra dirección que se nos haya olvidado. Aunque uno da por sentado muchas veces las cosas, se me olvidó ponerle timbres forenses. Por las carreras se me olvidó, o solo le puse a la primera hoja y no le puse a las demás. Entonces me indican que tengo que cumplir con la obligación de cubrir el arancel de los timbres forenses. Entonces tengo que llevar los timbres forenses y escribírselos, o tengo que hacer, bueno, cualquier cosa que sea necesaria. En el caso, por ejemplo, de que se me olvidó ponerle SEO, por ejemplo, a la firma, después de la firma, porque miren, uno a veces por la rapidez, uno da por sentado cosas tan sencillas como esa. No le puso timbre forense, no le puso el sello, se le olvidó ponerle la fecha. Cosas a veces uno se centra más en que vaya un informe circunstanciado, en que vaya todo y se le olvida poner cosas tan sencillas como la fecha. Perdón. Ya, entonces, vamos. Solo los abogados colegiados y los parientes dentro de los grados de ley podrán actuar gestionando por el afectado y sin acreditar representación en forma cuando declaren que actúan por razones de urgencia. Entonces, por ejemplo, ahorita acaba de suceder una situación en donde estaban cambiando de cárcel a un sindicado, lo estaban cambiando de Mariscal Zavala para el preventivo de la zona 18 o algo así, y entonces, mire, ya se recibió la orden, entonces ahí yo no puedo ir a la Dirección General del Sistema Penitenciario, interponer un recurso, no puedo, porque ya ahorita se lo llevan para el preventivo de la zona 18 y él, por ejemplo, fue director de la Policía Nacional o fue jefe del DIC y él investigó, colaboró, fue testigo para que uno o varios privados de libertad que están en el preventivo de la zona 18 estén y que lógicamente en cuanto lo vayan corre peligro su vida. Entonces, aquí no hay tiempo para interponer nada. Entonces, yo soy su hermano y como hermano, yo digo en mi calidad de hermano, lo cual acredito si se tiene la partida de nacimiento de ambos, y en calidad de urgencia,
interpongo el amparo, etcétera, y entonces la Corte tiene que actuar inmediatamente y emiten el amparo provisional. ¿Para qué? Para suspender ese traslado del reo de una cárcel a otra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es inminente y su riesgo, el riesgo de su vida, de su integridad física, está en peligro inminente, ¿ya? O sea, no podemos esperar los 3 días, no podemos esperar nada, tiene que ser inminente, ¿ya? Tanto el Ministerio Público como el Procurador de los Derechos Humanos tienen la facultad para interponer los recursos de amparo cuando lo consideren necesarios, a efecto de proteger la integridad de las ciudadanos. Una persona notoriamente pobre o ignorante, el menor y el incapacitado que no pueden actuar con auxilio profesional podrán comparecer ante los tribunales en solicitud verbal de amparo, en cuyo caso se procederá a levantar acta acerca de los agravios y de inmediato se remitirá copia al Procurador de los Derechos Humanos para que lo aconseje o, en su caso, patrocine al interesado. La negativa infundada a levantar el acta y remitir la copia donde corresponda otorga al reclamante la facultad de ocurrir verbalmente ante la Corte de Constitucionalidad, la que resolverá de inmediato lo pertinente. O sea, si una persona extremadamente pobre, que no sabe leer, que no sabe escribir, pero que sabe precisamente lo que les acabo de decir, que su hijo va a ser trasladado de una cárcel para otra y que él está amenazado y que tiene amenazas y no quiere que lo trasladen, él puede ir. En este caso es al director general del sistema penitenciario, entonces él puede ir a una sala de amparos. Va a la sala de amparos y me dice, mire, fíjese que, y le dice, no, pues vaya y pague un abogado, pero señor, si no tengo, incluso me tengo que venir en camioneta porque no tengo ni para pagar un Uber. Entonces le tienen que levantar un acta. Y si no lo hacen, él puede acudir directamente a la CC para decir, mire, yo fui a la sala de amparos, hablé con fulano de tal, tenía su gafete y todo, y me dijo que no. Entonces, la Corte de Constitucional tiene que actuar de forma inmediata, no dentro de 3 horas, no dentro de 4 horas, no dentro de 24 horas, inmediatamente. ¿Ya? Y luego viene el amparo provisional, que es lo que, pues, básicamente nosotros necesitamos. Se piden los informes circunstanciados y aquí viene todo el trámite del amparo. ¿Ya? Bueno. Aquí viene la condena en costas. Si se pierde, hay que pagar 1,000 quetzales cada abogado. Tienen la obligación de imponer multas, entre otros tantos casos. Muy bien. ¿Y cuáles son los efectos de un amparo? Porque, o sea, ¿para qué planteo el amparo? Bueno, la declaración de procedencia del amparo tendrá los siguientes efectos. 1, deja en suspenso en cuanto al reclamante la ley, el reglamento, resolución o acto impugnado, y en su caso le restablecen la situación jurídica afectada al cese de la medida. O sea, una vez se ejecuta el amparo, entonces la persona que iba a ser trasladada de una cárcel a otra ya no puede ser trasladada definitivamente. El amparo provisional era para que no lo trasladaran en ese momento, pero ya cuando se emite la sentencia ya no lo pueden trasladar de ninguna manera. 2, se fija un término razonable para que cese la demora, si el caso fuere de mero retardo, en resolver, practicar alguna diligencia o ejecutar algún acto ordenado de antemano. Y C, cuando el amparo hubiese sido interpuesto por omisión de la autoridad en la emisión de la reglamentación de ley, el Tribunal de Amparo resolverá fijando la base o elemento de aplicación de este al caso concreto, según los principios generales del derecho, la costumbre, precedentes para otros casos, la analogía de otros reglamentos y la equidad, siguiendo el orden que el tribunal decida. Si, por ejemplo, dice, se emite una ley contra el constante abuso de la publicación de música rap, o vamos a prohibir la música de Bad Bunny aquí en Guatemala. Que ojalá fuera cierto, ¿verdad? Pero bueno. Y dice, para el efecto, la autoridad deberá emitir el reglamento necesario dentro de los siguientes 60 días a partir de la vigencia de la presente ley. Regularmente así dice. Y pasan los 60 días hábiles
y nadie hace el reglamento, entonces uno puede ahí sí directamente acudir en amparo para decirle, mire, señores de la Corte de Constitucionalidad, ustedes ordenaron, perdón, el Congreso de la República, en la emisión de la ley en contra de la música de Bad Bunny, indica que tiene 60 días, en este caso el Ministerio de Cultura, en presentar reglamento, y ni siquiera han empezado las reuniones para hacerlo. Entonces ahí viene la Corte y tiene que ordenarle a quien corresponda que emita ese reglamento dentro de tal plazo. Y si no, se comete el delito de desobediencia por parte de la autoridad. Aquí dice el 50. Desobediencia de la autoridad contra quien se pidió el amparo. Porque como hay algunos que se creen superiores a la Corte de Constitucionalidad, pues el interesado podrá recurrir a la autoridad inmediata superior en su caso al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que emita la resolución. Si no hubiera superior jerárquico o por naturaleza del asunto no fuera posible la vía contencioso administrativa, el funcionario responsable quedará separado ipso facto, o sea, inmediatamente del cargo al día siguiente de haberse vencido el determinado, el término fijado por el Tribunal de Amparo, salvo que se tratara de funcionario de elección popular, en cuyo caso responderá por los daños y perjuicios que cause. O sea, si por ejemplo interponemos el amparo porque no queremos que trasladen a Juan Pérez de Zavala al preventivo de la zona 18, emiten el amparo provisional y aún así el director general ordena el traslado, pues simplemente se solicita a la Corte de Constitucionalidad, se informa a la Corte de Constitucionalidad y la Corte de Constitucionalidad ordena que dicho funcionario sea separado del acto de forma ipso facto, o sea, inmediatamente. En este caso, el ministro de Gobernación tiene que obedecer y retirar a esa persona inmediatamente del cargo. Y así sucesivamente, ¿no? Acto consumado, medio irreparable. Los apercibimientos, la liquidación de costas, la liquidación de multa, la responsabilidad solicitaria, los daños y perjuicios. Dice, la Corte de Constitucionalidad conocerá de todos los recursos de apelación que se interpongan en materia de amparo. O sea, si yo presento una apelación porque no estoy de acuerdo con la resolución del juzgado de primera instancia, entonces ya no me voy a la Suprema o a la sala de amparo, me voy directamente a la Corte de Constitucionalidad. ¿Cuáles son apelables? Las sentencias de amparo, los autos que denieguen, concedan o revoquen el amparo provisional, los autos que resuelvan la liquidación de costas y de daños y perjuicios y los autos que pongan fin al proceso. El recurso de apelación deberá interponerse dentro de las 48 horas siguientes a la última notificación. ¿Quiénes pueden apelar? Pues cualquiera de las partes, el MP y la PDH. Y en contra de los recursos de la Corte de Constitucionalidad, caben los recursos de aclaración y de ampliación. Sin embargo, estos recursos de aclaración y ampliación únicamente lo que hacen es retrasar la vigencia, pero no tiene ninguna, o sea, si la Corte de Constitucionalidad da con lugar un recurso de aclaración o de ampliación, no va a tener ninguna modificación el fondo. Ya eso le puede decir, mire, lo que nosotros quisimos decir es de que usted no puede hacer tal cosa, ¿ya? Pero no va a variar. Si alguna de las partes afectadas, esto es muy importante, si alguna de las partes afectadas estima que el trámite y la ejecución del amparo, el tribunal no cumplió con lo previsto en la ley o lo resuelto en la sentencia, podrá ocurrir en queja ante la Corte de Constitucionalidad para que previa audiencia por 24 horas a lo cursado resuelva lo presente. O sea, si la Corte Suprema de Justicia se saltó una notificación o si no cumplió con un plazo, cualquier situación, entonces yo puedo presentar un recurso ante la Corte de Constitucionalidad. Ahora bien, ¿qué pasa si fue la Corte de Constitucionalidad la que se equivocó o la que hizo mal algo?
pues ahí solo nos queda el recurso ante la Corte Celestial, porque ya no hay nada que podamos hacer. Muy bien, damos por terminado la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. Un par de minutos para que podamos conversar sobre esto y luego entramos a la ley de amparo. Perdón, a la ley de orden público. Anda, Indira. Sí, buenos días. Ay, mira, a ver si me escucha. Tengo una duda. Por ejemplo, cuando se hace, bueno, tal vez eso no es tan así, pero cuando, por ejemplo, hay un proceso que se realiza, por ejemplo, en lo laboral y PGN mete un amparo. Interpone. No mete, interpone un amparo, pero en general, o sea, ¿a qué se tiene que basar en el tema laboral PGN para interponer el amparo? Pues cada caso es especial, o sea, nunca hay procesos penales o laborales o de ninguna idea íntegros, iguales, cada uno tiene sus diferentes aristas y la PGN podría interponer un amparo porque, por ejemplo, primero habría que ver con qué fin está actuando la PGN, porque la PGN puede actuar de diferente forma. La PGN puede actuar en defensa de los intereses de un niño, niña o adolescente, en defensa de una persona de la tercera edad, en defensa de una persona adicta, puede actuar, o puede actuar también en representación del Estado. Entonces, habría que ver primero en cómo está actuando. En defensa. Como representante del Estado. Como representante del Estado. Entonces, posiblemente ahí hubo alguna resolución judicial dentro del proceso laboral que no cumplió con los requisitos, o es una resolución que a juicio del delegado de la PGN no está acorde a derecho o perjudica los intereses del Estado. O sea, son N cantidad de posibilidades por las cuales la PGN solicita el amparo. En algunas ocasiones, en materia de amparo, se presenta cualquier cantidad de recursos. ¿Por qué? Porque decía mi catedrático de Derecho Laboral, los juicios, él era patronal, por supuesto, ¿no? Los juicios laborales se ganan no por justicia, no por legalidad, se ganan por cansancio, decía él. ¿Por qué? Porque se interpone cualquier cantidad de recursos que haya. Y yo recuso al juez, recuso al oficial, recuso al secretario, después me enfermo, hago un montón de situaciones y voy retrasando el proceso laboral hasta que el trabajador se cansa y dice, no, ya no sigamos, mejor así que quede abajo. O negocian con el trabajador y dicen, mire, ¿usted cuánto pretende? 50,000, le vamos a dar 5,000 si quiere. Y si no, pues continúa el proceso, a ver hasta cuándo termina. Cuando el proceso termine, esos 50,000 va a ser el equivalente a 5,000 de ahorita. Que el trabajador tiene necesidad, no tiene trabajo, no le dieron cartas de recomendación. Al contrario, cuando llaman por teléfono a la empresa, no, ese es un mal trabajador, es un haragán y nos tiene demandados. Hueso, si yo le voy a dar el trabajo a alguien que demandó. Entonces, muchas veces los procesos se ganan por tiempo. Maestrando Osman, qué gusto saludarlo. Gracias, doctor. Buenos días. Buenos días. Solo nada más tengo una pequeña duda con respecto a los cursos. ¿Qué tan bueno es cursar? Bueno, o sea, es un derecho que uno tiene, porque, mire, todo empleado, funcionario público, funcionario judicial puede tener o puede cometer errores. De hecho, cometemos muchos errores. Entonces, si yo tengo la ley en la mano y yo digo, no, yo no estoy de acuerdo con la resolución del amparo, ese amparo no debió de haberse decretado con lugar porque yo no estoy violentando ningún derecho del trabajador o no estoy violentando ningún derecho del ciudadano. Al contrario, yo me basé en ley. Pero la honorable sala, al momento de valorar los medios de convicción que yo presenté, no le dio ni siquiera ningún valor a lo que establece el artículo tal de tal ley, ni al informe tal, o sea,
Si yo creo que no hubo un adecuado proceso en la tramitación del recurso extraordinario de amparo por una sala de apelaciones, presento el recurso a la Corte de Constitucionalidad y le soy sincero que muchas veces la Corte de Constitucionalidad le enmienda la plana principalmente a los juzgados menores, a los juzgados de primera instancia y algunas salas, porque pues como no es su chance, pues muchas veces se equivocan. Entonces, para eso está el curso. Para mí pues es uno de los recursos más interesantes que puedan existir. Muy bien, ¿no hay más manitas levantadas? Doctor, tengo una duda. Ahorita me recordé de un caso en especial sobre una exhibición personal a un adolescente porque en ese momento no le querían dar el ingreso a un hogar. Iba con una orden y ellos se negaron a darle un ingreso. Y vino el juez de paz e hizo una exhibición personal. Luego de esa exhibición personal, ¿qué procedería en ese sentido? Me quedó la duda. Bueno, estamos viendo amparo, no exhibición personal. Perdón. Pero bueno, la exhibición personal se da cuando una persona está siendo violentada en su derecho de locomoción. Cuando una persona, por ejemplo, ya sea que esté detenida, pero estén siendo vulnerados sus derechos, o sea, esté siendo torturado, le están cobrando talacha, un montón de cosas, o cuando es detenida de forma ilegal porque no hubo flagrancia o porque se quiere simular la flagrancia. Por ejemplo, la flagrancia dice, se comete el delito en flagrancia cuando la persona es detenida inmediata en el momento del acto ese o inmediatamente después de este, teniendo con él cualquier elemento que pruebe que participó en el delito. Por ejemplo, se roban una billetera y el tipo sale corriendo, esto es lo más normal, sale corriendo con una cadena, con una billetera y la gente lo corre o la policía lo corre, lo captura y a la hora de hacerle una requisa no tiene nada. Ellos en la carrera, en una media vuelta que dan, pasan tirando las cosas a alguien que es su cómplice, ese alguien lo recoge como que sin nada, y si lo capturan lo pueden poner de cabeza y no le encuentran nada. Pero todos modos te vamos a detener porque la señora es testigo de que vos se la robaste. ¿Y qué me robé si no tengo nada? Y aún así se lo llevan, te puede plantear una exhibición personal. Esa es la finalidad de una exhibición personal. Maestrando Juan Oscar. Buenos días, licenciado. Le saluda el doctor Molina. Solo con una pregunta. Doctor, Al qué gusto final del saludarlo. el amparo que se dirigió hacia qué institución con respecto a lo que hizo el señor presidente Bernardo Arévalo. No entiendo su pregunta, perdone. O sea, ¿a qué es el amparo que se hizo sobre esa situación de lo de Viena? ¿A qué institución fue elevado ese amparo? Para, Lo vimos, para debatir, para debatir la decisión de ellos. como lo vimos hace un momentito, cualquier, eh, cualquier amparo que se interponga contra el presidente, vicepresidente de la República, Corte Suprema de Justicia o Congreso de la República, lo tiene que conocer directamente la Corte de Constitucionalidad. ¿Quién puede plantear el amparo? Cualquier persona, cualquiera. En este caso, Okay, fueron como cuatro o cinco instituciones, personas e instituciones las que plantearon. Un par de abogados plantearon el recurso, la Fundación contra el Terrorismo planteó otro recurso, fueron como 4 o 5 personas, fueron 4 o 5 solicitudes de amparo las que se presentaron. Entonces lo que hace la CC es que las unifica y resuelve. Yo tengo ahora, entendido. perdón, ¿Sí? licenciado, y esa resolución, ¿en qué puede llegar a pasar con estos señores, con el presidente y los demás? Nada, simplemente una vez la Corte de Constitucionalidad, lo primero que se hizo fue el amparo provisional. Eso significa que se ordena al presidente de la República que indique
a la Organización de Naciones Unidas que hay un recurso y que por lo tanto no debe ser tomado en consideración de momento ese retiro de la reserva que se tenía sobre el artículo. Y luego, sinceramente, no sé si ya hubo una sentencia final o todavía no, pero lo que se espera es que cuando la Corte de Constitucionalidad resuelva, indique que el procedimiento que se utilizó para quitar esa reserva no fue el adecuado, que el presidente incumplió o abusó de su autoridad o no siguió el proceso de ley y que por lo tanto esa resolución queda sin ningún valor legal. Eso es todo. O sea, todo vuelve a estar nuevamente la reserva. Y eso tiene que ser notificado a Naciones Unidas porque el señor Arévalo lo notificó sin que este hubiera sido publicado en el Diario de Centroamérica. Entonces, por ahí podría estar la cosa. Entonces, lo único que pasa es que queda sin efecto la resolución y todo vuelve a como estaba anteriormente. Ok, muchas gracias, licenciado. Para servirle, doctor. Muy bien, marchando Marlon Ebel. Y hasta la última participación, porque si no, no nos va a dar tiempo para la ley de orden público. Gracias. Tengo un pequeño comentario en relación a eso del artículo 27. No, más que comentario, es duda. Alguien me decía por ahí que las Naciones Unidas podrían no aceptar que se retracte Guatemala de ese tema. De hecho, he visto por ahí un par de diputados que han estado citando a las partes, es decir, a la Secretaría y al Ministerio de Relaciones Exteriores, y argumentaban eso, que cuando se pidió que se quitara, se pidió vía correo electrónico mientras llegaba realmente la documentación física, y con el correo electrónico quitaron la reserva inmediatamente. Y ahora, desde que ya hacen todas las comunicaciones, creo que hace ya más de una semana y algo, y en una citación decía un diputado, les decía precisamente que en la página de Naciones Unidas esa reserva seguía vigente a pesar de la solicitud que se hacía de que se volviera a decretar, digamos, la reserva. Sí. Entonces mi duda es, ¿sí podría Naciones Unidas no aceptar eso y que quede eso, pues, digamos, vigente, aunque el Estado de Guatemala diga lo contrario? Duda nada más. Sí, Comentario. Gracias. el derecho Gracias, el derecho internacional es muy claro en ese respecto, que no se puede retractar un estado de algo que ya fue legalmente notificado. O sea, por ejemplo, que el señor Arévalo hubiera cumplido con todos los requisitos y que quedara vigente ese retiro de la reserva y que venga la próxima persona que esté como presidente de la República y diga, no, yo no estoy de acuerdo con eso, por lo tanto, le solicito a Naciones Unidas que nuevamente vuelvan a poner la reserva. Eso no se puede. Pero en este caso, no es que el gobierno se esté retractando de la decisión. Lo que pasa es que lo hizo de forma ilegal. Al haberlo hecho de forma ilegal, pues lógicamente no tiene ninguna vida jurídica, o sea, no nació a la vida jurídica. Entonces, aunque el presidente lo haya firmado y lo haya mandado a través de Relaciones Exteriores, no nació a la vida jurídica legalmente en Guatemala, por lo tanto, ya no tiene esa certeza jurídica en Naciones Unidas. Eso sí se puede hacer. Ahora, que ya viniera otro presidente o que el señor Arévalo renunciara y subiera la señora Karen, bueno, la vicepresidente, no me recuerdo su nombre, y que diga, no, yo sí no estoy de acuerdo con lo que hizo el señor Arévalo y me retracto, eso sí ya no se puede. Pero si la resolución con la cual se quita la reserva no nace a la vida jurídica en Guatemala, tampoco puede nacer a la vida jurídica en el organismo internacional. Ok, muchísimas gracias, doctor. No, ustedes. Muy bien. Sin más por el momento, le vamos a entrar a la ley de orden público, porque es importantísima. ¿Dónde está esta?
Permítame. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí estamos. Muy bien. La ley de orden público. El decreto número 7. La Asamblea Constituyente de la República de Guatemala decreta la ley de orden público. Muy bien. Esta ley se aplica en los casos de invasión del territorio nacional, de perturbación grave de la paz, de calamidad pública o de actividades contra la seguridad del Estado. Repetimos, en los casos de invasión del territorio nacional, aquí faltó una coma. ¿Quiénes pueden invadir el territorio? Lo pueden invadir ejércitos o gobiernos, ¿ya? Nosotros estamos siendo invadidos, pero por los narcos, ¿ya? Una gran parte de la zona fronteriza de Huehuetenango y de Petén ya está invadida por los narcos, ya son los narcos los que gobiernan esos límites fronterizos entre Guatemala y México. Pero no es un ejército, no es el ejército mexicano el que está entrando, no es la señora Sheinbaum que ordena que entren las fuerzas militares, no. Entonces, no hay invasión del territorio nacional. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, el ejército de México ingresara a Guatemala para combatir a los narcos? Ahí sí habría una invasión del territorio nacional. Pero en este caso, como son los narcos los que están entrando, es una perturbación grave de la paz o una actividad contra la seguridad del Estado. Porque es la seguridad de los guatemaltecos, la seguridad de nuestras fronteras la que está en peligro. Entonces, aplica esta ley. Otra es cuando hay una perturbación grave de la paz. Ustedes han visto recientemente lo que ha pasado en muchos países de Europa. Pongamos como ejemplo París. París tiene tal vez el más alto porcentaje de personas musulmanas fanáticas en su territorio nacional. Se estima que casi un 20% del territorio de Francia está ya ocupado por estas personas. Y constantemente hacen bochinches, hacen un montón de situaciones. Ahorita que fue la final de la Champions donde ganó el Paris Saint-Germain, hubieron muertos, hubieron destrozos de propiedad privada y no eran precisamente los hinchas. Al momento de hacer las capturas se determina que son personas refugiadas de origen musulmán. Entonces, cuando hay una perturbación grave de la paz, se puede aplicar la ley de orden público. Por ejemplo, si hay manifestaciones a nivel nacional, si por ejemplo hay huelgas a nivel nacional, paros a nivel nacional, entonces se puede aplicar la ley de orden público. Aquí es donde más se ha dado, por ejemplo, cuando hay calamidad pública, cuando han habido tormentas, porque afortunadamente a Guatemala jamás ha entrado un huracán porque nos desaparece del mapa. Entonces, cuando han habido, por ejemplo, la Mitch, Stan, todas esas tormentas tropicales han devastado carreteras, puentes, aeropuertos, han inundado, han desaparecido poblaciones. Por ejemplo, hace muchos años hubo un alud, no recuerdo si es el nombre correcto, de cuando el volcán se saturó de agua y hubo una gran descorrentada y desapareció, literalmente como lo oí, desapareció la cabecera municipal del municipio del Palmar. Lo único que quedó visible fueron las cúpulas de la iglesia, de ahí desapareció todo el pueblo. Es por eso que ahora hay un municipio que se llama el Nuevo Palmar.
Entonces desapareció el municipio. Entonces eso es una calamidad pública. Entonces se emite la ley de orden público. Actividades contra la seguridad del Estado, como en este caso. En el caso, por ejemplo, de la perturbación grave de la paz, hay municipios, y yo fui víctima de una de esas situaciones, en donde la población, a través de grupos de gente armada, nos secuestraron a varias autoridades, alcaldes, organismo judicial, ministerio público, nos tenían retenidos de forma ilegal. Entonces hubo necesidad de decretar un estado de sitio únicamente en el municipio de Santa Cruz Marías para restaurar el orden. ¿Ya? Entonces se decretó el estado de sitio únicamente en ese municipio, y ha ocurrido en otras ocasiones. Muy bien, el presidente de la República en Consejo de Ministros no lo puede hacer él solo, tiene que ser en Consejo de Ministros, califica las situaciones previstas en el artículo anterior y, según su naturaleza o gravedad, emite el decreto que corresponda con las especificaciones y en el grado a que respectivamente se refieren los artículos 151 y 153 de la Constitución Política de la República. Ojo, cuando hay un estado de calamidad pública y se decreta el estado de calamidad pública, lo vamos a ver más adelantito. Mejor no me adelanto, lo vamos a ver más adelante. Dice, inmediatamente después de emitido el decreto que establece el estado de alarma, de calamidad pública o de sitio, se dará cuenta al Congreso de la República para que lo ratifique, modifique o impruebe. En caso de modificaciones o de improbación por parte del Congreso, lo actuado con anterioridad tendrá plena validez. Los decretos relativos al estado de prevención no requieren la intervención del Congreso. Ok. Cuando estaba, no me recuerdo si fue ya con el gobierno del señor Arévalo o con el gobierno del señor Yamatei, creo que fue con Arévalo, que Arévalo quiso interponer un estado de sitio y lo mandó al Congreso y el Congreso lo rechazó, no lo aprobó. Entonces, al no aprobarlo, simplemente queda sin efecto. Y si ellos ya habían hecho algo, pues eso pues tiene plena validez. Pero una de las prioridades o de ventajas que tiene el Estado cuando decreta cualquiera de estos estados, ya sea el de alarma, el de calamidad pública o el de sitio, es que primero restringe muchos derechos que tiene contemplada la Constitución Política de la República. Por ejemplo, el primero que se restringe es el derecho de manifestación. No hay derecho de manifestación. Otro limita el derecho al uso de las armas de fuego. Aunque usted tenga su licencia, no la puede portar. Otro de los derechos que se restringe regularmente es el estado de sitio. El estado de sitio limita también la libertad de locomoción. Muchas veces junto con los estados de sitio o de calamidad se restringe el horario de que usted pueda salir. Ponen estado, toque de queda y, por ejemplo, a las 9 de la noche ya no puede andar nadie, hasta las 6 de la mañana, y así sucesivamente. Imposible sacar en 3 minutos esta ley, pero les recuerdo, hay un estado de prevención, y el estado de prevención lo primero que hace es militarizar todos los servicios públicos, todos, incluyendo los centros de enseñanza, los que prestan las empresas particulares. Ya se dio una vez el estado y iban 2 o 3 soldados por cada bus de transporte, principalmente en la capital y en Xela y en Escuintla. Iban soldados, en algunas ocasiones los trabajadores no quisieron manejar, pilotos ¿cómo se llama?, del ejército, condujeron los buses por el estado de prevención. Regularmente no se pueden hacer huelgas o paros, no hay libres manifestaciones al aire en la vía pública, incluyendo religiosas. Se puede disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación público que se lleve a cabo sin la debida autorización. Se disuelve por la fuerza o combinación alguna cualquier grupo, reunión o manifestación pública
en donde se hiciere uso de armas o se recurra a la violencia. Se prohíbe la circulación o estacionamiento de vehículos en lugares, zonas u horas determinadas. Por ejemplo, no se pueden estacionar vehículos cerca de las estaciones de policía, cerca de los bomberos, cerca de las zonas militares, entre otros. Y se exige a los órganos de publicidad o difusión que eviten toda publicación que a juicio de la autoridad contribuya o incite a la alteración del orden público. Eso es lo que da el estado el estado de alarma nos da cuando en parte del territorio nacional está siendo afectado por ejemplo, una situación y se restringen algunas garantías. Eso puede ser a nivel local, por ejemplo, en un municipio o en un departamento o en una determinada área. El estado de calamidad pública es el que más se ha dado constantemente. Creo que todos los gobiernos, desde que yo tengo uso de razón, han decretado estados de calamidad pública para darle prioridad a las acciones que se puedan tomar a favor de la población. Aquí es donde empieza un poquito, porque se pueden hacer compras directas omitiendo las licitaciones y las cotizaciones. O sea, yo le voy a comprar 1 millón de raciones frías a la empresa Alimentos Deliciosos, Sociedad Anónima, por ejemplo, y me los va a dar al precio que ellos quieran, ¿ya? Puedo, por ejemplo, comprar ponchos plásticos, puedo comprar agua, pues lo que sea, lo que necesite, sin acudir a las cotizaciones o licitaciones. Entonces, esa es una forma que en muchas ocasiones ha servido para desbancar al erario público. Terminamos a las 1:30, ¿verdad? O a las 1:15. Ya hoy sí soy perdido. ¿Alguien que me diga, por favor? A las 1:15. A las 1:15, maestro. Ya terminamos entonces. Bueno, no pude terminar con el estado de orden público, pero ya se los mandé al chat. Por favor, denle una leidita y si tienen cualquier duda, cualquiera, háganmelo saber por medio del chat del grupo o directamente y yo con mucho gusto, yo les respondo sus dudas. Les voy a mandar, les suplico, les voy a mandar a ustedes un link para que puedan evaluar a todos sus docentes, ¿ya? Pueden evaluar a uno, pueden evaluar a los 5 o 6 que hayan y les agradecería mucho que evalúen con objetividad la forma en que yo impartí la clase, si de plano fui muy malo, si fui así regularón o fui medio bueno, pues ya cada uno de ustedes tendrá un concepto de mi persona, pero sí les agradezco que por favor hagan esa evaluación, porque es de mucha utilidad para la universidad, para la continuidad en los procesos de los docentes. Y yo, en lo personal, creo que esta va a ser la última vez que nos vamos a poder ver, porque la verdad ya estoy cansado, ya estoy viejito, a veces ya no me dan las fuerzas para todos los cursos que tengo, pero siempre voy a estar a sus respetables órdenes, siempre voy a poder colaborar con ustedes, todos ustedes tienen mi número telefónico, sin pena, sin ningún problema, ustedes pueden escribirme en el momento en que lo deseen, pueden consultarme cualquier situación, como ustedes lo deseen. Muchas gracias por todo, doctor. Está. Muchas gracias a cada uno de ustedes, de verdad, les agradezco a cada uno la paciencia que me tuvieron de tenerme 1:30 aquí con ustedes, pero valió la pena, creo, por lo menos con uno que haya aprendido algo de lo que yo impartí, con eso me siento satisfecho. Muchas gracias de corazón. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Dios lo bendiga. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy buenas clases. Le agradecemos mucho. Gracias. Muchas gracias.